soy el director de Creneso Chile. Tengo un gran honor hoy, primero de tenerlos a ustedes aquí con nosotros, que eso es un honor de por sí, pero tenemos un gran honor hoy de conocer, celebrar, aprender con una persona muy inteligente, la doctora Vital Eyman, que en unos minutos más la vamos a presentar. Y vamos a hablar de uno de los artistas, si no el artista más famoso en vida hoy en día israelí, el señor Yaakov Agam. Vamos a aprender un poco sobre su estilo, su arte. Vamos a tocar diferentes aspectos en este tipo tan especial de arte, que es el arte cinética, que es un arte que mezcla movimiento, sonido, colores. Creo que nos va a ser muy interesante a todos. La visita virtual va a empezar en unos minutos más. Les voy a contar más o menos cómo es el orden de esta tarde. Entonces, después de que termine mis palabras de presentación, le voy a pasar la palabra al señor Jaco Leopold, el presidente de Creneso Chile. Después, enseguida, Karen Pumpkin, la presidenta de la división femenina de Creneso Chile, nos va a dar unas palabras también. Y ahí vamos a comenzar en forma virtual el tour por el Museo de Yaakov Agam, que se encuentra en Rishon LeZion. Es una especie de película guiada por la doctora Vita Leyman. Cuando termina esa película de unos 7 minutos, Avital va a comenzar su charla en español, obviamente. Nos va a contar y al final vamos a tener la posibilidad de hacer preguntas. Las preguntas, por favor, se las pueden mandar a través de la sala de chat. Si vamos a ver que es posible, vamos a abrir de vez en cuando micrófonos, pero viendo un público tan grande va a ser difícil. Quiero agradecerles que están con nosotros aquí. Estamos celebrando 100 años de Keren Ayesod. Estamos celebrando una entidad que en Chile se llama Keren Ayesod Chile hace 2 años. Es una entidad que es parte de la comunidad judía de Chile también. Quería contarles que empezamos el año pasado, en 2019, con un proyecto que lo llamamos fondos concursables, en los cuales ayudamos, aparte de la ayuda corriente y normal que damos a personas que lo necesitan en Israel, dimos apoyo y fondos a 17 proyectos comunitarios diferentes. Eso fue durante el año 2019. Este año dimos un apoyo más que me imagino que Jaco lo va a contar enseguida. Eh, entonces creo que sin más vamos a pasar la palabra a Jaco Leopold, presidente de Keren Ayesod en Chile. Jaco, te tienes que desilenciar. Sí. Ahí. Déjame ver cómo hago eso. Ahí estoy. Sí, estás. Me silenciaron automáticamente. Sí, hola a todas y a todos. Espero que se encuentren bien y lidiando de la mejor manera para los que están más encerrados que otros. Quería partir diciendo que para mí esto es un tremendo placer y un honor que me hayan invitado a estar con ustedes hoy día. Quería agradecerle especialmente a Karen por pedirme que participe acá y por empujarme a estar con ustedes hoy. La división femenina es algo que es muy importante y que está en el corazón de todos nosotros en el Keren Ayesod. Es una división que existe prácticamente en todos los países donde Keren Ayesod está presente y si me permiten a mí inventar un par de palabras, yo creo que es el área que le pone más amor a todo esto que nosotros hacemos. Si bien el amor está presente en lo que nosotros inculcamos y en nuestra labor principal, diría que por el lado de ustedes no solo hay un tema de contribución monetaria, sino que hay mucho amor detrás de todo esto. Y ese es el amor que necesitamos traspasarle a nuestros hijos, inculcarle a nuestros maridos para que se pongan también, pero principalmente transmitirle a nuestros hijos para que entiendan un poco qué es lo que hacemos nosotros en el Keren Ayesod y por qué la labor de lo que hacemos hoy día en el año 2020 es igual de importante de lo que fue a comienzos del siglo XX, cuando el sueño de la Mediná era algo que se podía ver un poquitito lejano y difícil de cumplir. Estamos teniendo un año difícil acá en Chile y en el mundo, y con muchas necesidades. Y Dani contó que hemos hecho aportes a muchas instituciones, participamos fuertemente en la campaña para juntar alimentos para los más necesitados, y es algo que no solo el dinero va hacia Israel, sino que también dejamos una parte importante y cada vez más importante acá en Chile para
para apoyar a las instituciones que se vayan necesitando. Si bien nuestra misión está compartida en cierta manera, como les conté, la parte principal siempre ha ido a Israel, que es lo que ustedes están, de lo que ustedes están más en conocimiento. Con dos focos principales. El primero que les quiero contar en un minutito es el tema de la aliyá. La aliyá es algo que es un derecho que tenemos todos los judíos que vivimos en la Golá. Y aunque ustedes no lo crean, el número de solicitudes de aliyá en el último tiempo se ha multiplicado por 4. O sea, 4 veces más de lo que se estaba pidiendo hace poco. Es un número muy difícil de manejar, muy difícil de costear. Para Israel es un challenge sumamente grande lidiar con ese número, y es por eso que la misión de Keren Ayesot con la aliyá cobra más fuerza que nunca, y es algo fundamental para a la hora de diseñar y trabajar nuestras campañas con todos ustedes. Por otro lado, la segunda misión de Keren Ayesot tiene que ver con la nivelación social y con ayudar a los más necesitados, que en alguna manera también son el futuro de la Medina. Y en ese sentido, el proyecto de Ben Yakir, que es un proyecto estrella de Keren Ayesot Chile y auspiciado y con todo el corazón de la división femenina, es algo en el que tenemos que seguir trabajando, y yo estoy a disposición de Karen y de todos quienes están aquí presentes en esta fiesta de la cultura que vamos a tener ahora en este momento, para trabajar con ustedes lo que sea necesario para lograr nuestras metas, porque tenemos compromiso. O sea, construir el ala nueva de Ben Yakir, del que Karen les ha contado y les ha mandado información, es algo que es un must y no podemos no lograrlo. Lo otro que quería decirles es que no puedo creer la cantidad de gente que hay en este chat en este momento. O sea, no un chat, es una reunión, es increíble. Yo no sé, Dani, si hemos logrado esta cantidad de personas alguna vez en algún otro evento digital, aparte del de recaudación de fondos del fin de semana pasado, pero... El fin de semana tuvimos 500 personas, pero bueno, era otra cosa. Ahora estamos ya con 90 participantes. Yo te digo, no hemos tenido esta cantidad de personas conectadas alguna vez en otro evento, así que me da mucha alegría y mucha felicidad poder compartirlo con ustedes. Y bueno, nuestro nexo es con Israel principalmente, y qué mejor que poder aprovecharnos de ese nexo para visitar virtualmente el Museo Agam, el que yo personalmente no conozco, así que me voy a quedar con ustedes visitándolo y aprendiendo de qué se trata el arte de Jacob Agam. Así que eso por mi lado, y muchas gracias, Karen, de nuevo por invitarme y permitirme estar acá con ustedes hoy día. Gracias, Jaco, gracias por tus palabras. Bueno, aprovecho de saludar a todos los Zoom videntes que están aquí hoy con nosotros. La verdad que es muy emocionante, ya hay 93 personas y nos alegra mucho, porque para nosotros es muy importante sentirnos apoyados y sentir que somos todos uno, así que una gran tranquilidad y alegría. Y quiero hablar muy cortito para poder dejar paso a lo que todos vinieron acá, que es a ver la visita del museo. Pero quiero contarles que Keren Ayesot, que cumple 100 años, si bien partió originalmente para hacer el fortalecimiento, para poder crear las bases del Estado de Israel, para la aliyá y la absorción, para mí, y yo creo que para todos los que están acá presentes, hoy en día es mucho más que un ente recaudador. Para mí, Keren Ayesot es un puente de unión con Israel, para unir a los judíos de la diáspora, que estamos todos aquí sentados en nuestras casas, pero estamos en este momento en línea con Avital, que está en Israel. Es un puente de unión, incluso entre los mismos judíos que ahora también gracias a este evento nos estamos reuniendo. Así que yo quiero destacar eso, y también justamente por eso invitar a todas las mujeres que están aquí presentes y también a los hombres a unirse a nosotros, a unirse a Keren Ayesot como aportantes, como donantes, pero también en forma voluntaria. Contáctenos, llámenos para que formen parte. Hay mucho que hacer, hay muchas actividades que hacer, y sería muy rico contar con todas ustedes. Así que las dejo a todas desde ya invitadas. Bueno, voy a dejar ahora con ustedes y voy a presentar muy brevemente a Vital, así que te pido disculpas, pero tu currículum era muy extenso, así que voy a comentar que la doctora en arte, Avital Heyman, ella es que nos va a mostrar una visita guiada del Museo de Jacob Agam, que queda en Rishon LeZion, y luego nos va a dar una exposición
preciosa que nos tiene preparada sobre Jacob Agam y su obra. La doctora Vital estudió Historia del Arte Medieval en la Universidad de Tel Aviv, donde recibió su doctorado en el año 1996. Ha ocupado diversos cargos en distintas universidades y colegios en Israel, y actualmente se especializa en el arte cinético moderno de Jacob Agam. Así que voy a dejar con ustedes a Vital, que no sé si la vas a desilenciar tú, Debbie. Sí, estoy aquí. A Vital para que salude, y luego de eso vamos a poner en primer lugar ahí para que todos la vean, y ahora vamos a poner el video para que luego hagas tu exposición. Muy bien, gracias. Debbie. Mucho gusto, señores y señoras. Estamos aquí en Rishon LeZion, en el Museo Agam, en la plaza en la cual pueden mirar esta obra magnífica de arte de las columnas. Estas columnas son la entrada al tesoro del arte cinético de Jacob Agam, que nació aquí en Rishon. Les invito a acompañarme, por favor. ¡Vamos! Bueno, una vez que estemos aquí en la entrada del Museo de Jacob Agam en Rishon, les quiero contar que Rishon LeZion es el sitio en donde se estableció en primer lugar la bandera de Israel con el Maguen David, y vamos a ver el Maguen David, que es un motivo principal en el arte de Jacob Agam. Después de la bandera tenemos aquí también la creación, o mejor dicho, la melodía del himno nacional de Atikva, porque Rishon LeZion es el pueblo de la esperanza nacional. Y después tenemos aquí en Rishon la primera escuela en el nivel mundial de lengua hebrea. Son cosas importantísimas. ¿Y por qué las tenemos todo eso? ¿Y qué tiene que ver con el señor Agam? Lo que tiene que ver es que el señor Agam nació aquí en 1928. Nació aquí en lo que se llamaba la Moshava de Rishon LeZion. En esta obra titulada Fe, podemos verla como el resumen de las ideas principales de Jacob Agam. En el arte cinético de Jacob Agam tenemos siempre estas posibilidades de muchísimos puntos de vista. Por eso les invito a mirar en esta obra magnífica, en la cual, en este lado, podemos ver la estrella de David con los colores del arco iris. Del punto de vista principal o central, podemos ver la menorá del templo en Jerusalén, mientras que de otro lado ya se muestra la estrella de David. Vemos los colores nacionales, el azul y el blanco. Para seguir con el tema del arco iris, les muestro aquí esta obra panorámica que se llama Panorama Agam. Esta obra la preparó Jacob Agam para su exposición en el Museo de Guggenheim en Nueva York. Con esta obra monumental y panorámica tenemos unas cuantas estaciones en las cuales podemos ver en este sitio, y también como el desarrollo visual que se une con una idea espiritual, musical y vocal. Vamos al otro lado
mientras que esta obra aquí, que es una idea del arco iris visual, de lo cual podemos de nuevo seguir el desarrollo visual con las formas distintas que todas formas, toda información visual se une aquí en la obra pequeña principal. Aquí tenemos esta obra monumental, la escalera de Jacob. Aquí, en este lado, seguimos de nuevo con la estrella de David, pero esta estrella de David aparece en un movimiento vertical hacia el cielo, con los espejos por arriba y por abajo, que les da este sentido cabalista de las esferas cósmicos del mundo. Aquí tenemos la obra arquitectural de Yaakov Agam en Tel Aviv. Eso es la fachada principal del Hotel Dan en Tel Aviv, mientras que estos 7 edificios están también en Tel Aviv, por la playa en Tel Aviv. Para terminar con el tema del Rishon, en donde estamos, de Rishon LeZion, esta obra es una obra en realidad biográfica. ¿Por qué? Porque de modo totalmente abstracto, Agam aquí muestra cómo estaba Rishon, es decir, como un desierto, hacia que se ha convertido en el pueblo con tanta actividad, con una florescencia urbana fenomenal. Y aquí al centro ya vemos todos estos colores, los movimientos urbanos de las luces y de la actividad urbana bien activa que tenemos aquí en Rishon, mientras que el otro lado muestra el color verde. Y aquí vamos a volver de nuevo al himno nacional. El himno nacional del pueblo es la esperanza, Atikva. Atikva se la ve aquí en el color verde. לחיי העם הזה, העם הזה, העם הזה, שכמה טוב שהוא כזה, שהוא כזה. לחיי העם הזה, שכמה טוב שהוא כזה. לחיי העם הזה, שכמה טוב שהוא כזה. Dani, ¿empiezo ahora? ¿Cómo lo hago? Sí, Avital, bueno, Karen ya te presentó. Quiero que sepan que en la casa de Avital en este momento son casi las 11 de la noche. Entonces te agradezco mucho por estar con nosotros y adelante, doctora, gracias. Gracias a todos, encantada de nuevo, muy emocionada, no solamente por la corona, es un gran honor a conocer a todos, ya están todos en mi corazón, de verdad, gracias. Entonces empezamos con mi presentación que la colgó Debbie. Entonces Debbie, puedes seguir adelante a la al segundo diapositivo si quieres, en lo cual podemos mirar el símbolo central de Maguen David, de la estrella, de la cual quiero dedicar unas palabras. Aquí vemos, es una cosa que ya es cosa antigua. Cuando no había móviles, tuvimos estos teléfonos y Agam,
hacía una tarjeta, es una tarjeta israelí. Después, más adelante, Debbie, vemos aquella tarjeta y más adelante, Debbie, por favor, vemos una cosa principal. A la derecha, vemos una obra de Agam titulada, que es muy, muy importante, titulada La estrella de amor. Hoy recibí una llamada de parte del segundo hijo de Agam, que es músico, y él me habló del factor tan importante que se mueve el mundo. ¿Y qué es aquella fuerza fenomenal? Es el amor. Es el amor. ¿Y por qué Agam junta la idea del amor con la estrella, la cual conocemos como la estrella de David? Bueno, la historia empieza en la antigüedad, cuando la estrella de David, como en primer lugar tenemos claro las estrellas del cielo, ¿no? Pero la estrella de David es un motivo muy, muy antiguo, que no tenía nada que ver con el pueblo judío. Y os mostraré unos ejemplos, pero a la izquierda vemos aquí una piedra muy antigua alemana, judía alemana, de Würzburg, en la cual vemos estas letras, Kash Kash, y después vemos dentro de la estrella de David, Emtet. ¿Qué quiere decir la Emtet? La Emtet. La Emtet es Mazal Tov. ¿Conocen ustedes qué es Mazal Tov, no? Pero la palabra Mazal, que eso no se sabe la gente. La palabra Mazal, significa estrella. Estrella, porque en la época, en la antigüedad, cuando había gente que trabajaron de modo de idolatría, entonces, ¿a qué trabajaron? A las estrellas, por ejemplo. Y por eso, entonces, la Mazal, suerte, es estrella. Y por eso tenemos la estrella de David en una piedra de boda. ¿Qué es una piedra de boda? Sobre la cual el novio tiene que romper el vaso, según la costumbre de bodas judías. Y la Kash Kash es Kol Sazón ve Kol Simcha, es decir, la alegría de la boda. Entonces, esto es muy, muy interesante, porque al hablar del amor, ya vuelvo al señor Agam, a la obra de la derecha, tenemos la estrella. La estrella, como la vemos también en la piedra de boda, la estrella se constituye como de dos triángulos. Estos dos triángulos es como un símbolo de dos cosas oponentes, es decir, del hombre o del elemento masculino que se une con el elemento femenino. Eso es el simbolismo muy antiguo que ya entró en nuestro mundo judío y cuando en la boda. Después, entonces, les quiero mostrar, Debbie, por favor, adelante, unas estrellas judías que están en Kefar Nahum, claro, en Israel, y son de la época bizantina, son también de piedra, y son piedras judías porque ahí había una sinagoga muy importante. Y después, más adelante, podemos también ver unas estrellas de significación cósmica como de hexagrama y de octagrama precolombianas. Son de México. Ya veo que aquí en nuestra sala virtual hay gente de México, gente mexicana. Y entonces aquí tenemos las estrellas cósmicas y mitológicas que también llevan el simbolismo de la tierra, es decir, de los 4 elementos. Mirad aquí abajo,
aquí abajo podemos mirar los 4 elementos con su movimiento del aire, del fuego, del agua y de la tierra. Después, Debbie, más adelante, vemos también unas estrellas cristianas en iglesias bizantinas aquí en Israel, una en lo que se llama Shiloh, la otra en un monasterio, en lo que se llama Mishore Dumim, y claro, podemos distinguir la misma estrella. La misma estrella siempre aparece por todo lado. Después, Debbie, seguimos más adelante, otra estrella cristiana la vemos en Estambul, Constantinopla, aquí en ambos lados la estrella. Después podemos también mirar este mundo celestial con la cruz, eso es en Ravenna, en Italia, en Italia del Norte, en donde podemos mirar, eso es Cristo. También tenemos aquí, en otra iglesia ahí en Ravenna, tenemos la cruz con las estrellas que son como esquemáticos, un poco esquemáticos para darnos el panorama celestial en donde, según la religión cristiana, está Cristo en el cielo, en el reino celestial. Después podemos, Debbie, más adelante, en una iglesia del siglo XII, en Francia, en el sitio que se llama Elne, en castellano, en el claustro se lo ve bien claro, la estrella de David. Y claro, tenemos la famosa estrella de los Reyes Magos en la gruta de Natividad en Belén. Todas estas estrellas, todas estas son como las estrellas del mundo cristiano. Eso es la estrella que han visto los Reyes Magos en cuando nació Jesús según la religión cristiana. Después, Debbie, más adelante, vemos en iglesias modernas. Son las dos. Por la izquierda estamos en Francia, por la derecha en los Estados Unidos, en Washington, y vemos sobre el techo bien claro, vemos aquí una estrella de David, igual como en Washington. Y eso tiene que ver también con el concepto cristiano del ecumenismo, pero no solamente eso. También tiene que ver con la idea cósmica, simbólica del símbolo. Es un símbolo que no era judío. Tal bien en la Edad Media, por ejemplo. Y después, por ejemplo, mira qué pasó en Marruecos. Debbie, adelante. Sí, aquí estamos con la bandera de Marruecos. Esta bandera claramente nos muestra un tipo, es un tipo de la estrella de David. No es igual, pero sí. Y entonces, ¿por qué Marruecos, el estado, el país, cambió su bandera? Ellos han cambiado la bandera a otra desde 1945 porque no querían mantener este sentido judío, porque en el siglo XX ya la estrella, el motivo de la estrella de David ya es bien identificada con nosotros, con los judíos. Y no querían los marruecos haberlo mantenido como si fueran para el país, para el Estado. Son como 3 años antes del establecimiento del Estado de Israel. Entonces ya quitaron el motivo. Después, Debbie, más adelante, tenemos claro, por desgracia, la estrella amarilla que el pueblo judío tenía que colgar sobre sus ropas en la época de la Shoah. Mientras que por la izquierda tenemos otro
símbolo que no es la estrella, pero también era como un símbolo para los judíos, para aislar o para anunciar que sean judíos. Y eso es de Alemania del siglo XVI. Ahora yo quiero pasar a la segunda parte de mi presentación de hoy. Aquí tenemos estrellas, aquí arriba. Las dos cosas son de una señora artista muy interesante, se llama Sabina Saad. Sabina Saad ha desarrollado el motivo de la estrella. Todo eso, quiero decir esto, que no solamente Agam está mostrando la estrella de David en su arte. Hay muchos artistas israelíes que lo hacen y de modo distinto. Sabina Saad lo hace con respecto siempre a la Shoah, al Holocausto. Y aquí, por ejemplo, lo tiene como una mesura. Es decir, y aquí en hebreo, Dani lo puedes leer, claro, y Yona lo puede leer también, es para medir el horror de la Shoah por la estrella que la hemos visto antes, la estrella amarilla que nos obligaron los feos, malos, nazis a llevar. Entonces ella, la señora Sabina, ella quiere mostrarnos la medida, es que en realidad no tenía medida. Es decir, el holocausto, la Shoah, el horror, todo esto no tenía medida. Era una cosa horrífica e infernal. Después tenemos otra cosa que es como el juguete de Hanukkah. Y la fiesta de Hanukkah, nosotros los judíos tenemos este juguete de niños como un poco es parecido a la estrella, pero Sabina quiere decir aquí, en primer lugar, que Nes Gadol lo haya. Nes es milagro. El milagro no se ocurrió en aquel momento. ¿Cuándo fue aquel momento? En la Shoah. Entonces ella nos muestra a nosotros como judíos, como juguete en las manos, en las malas manos de los nazis, diciendo, declarando como si no hubiese tenido un milagro. Aquel milagro de Hanukkah, de los macabeos, del templo de Judas Macabeo, todo esto, no pasó nada de eso. ¿Cuándo no pasó nada de esto? En la Shoah. Después, Debbie, más adelante, podemos ver otro artista israelí, y eso es muy, muy importante. Este artista sobreviviente de la Shoah se llama Shmuel Beck. Él tenía una exposición en la Yad Vashem. Yad Vashem en Jerusalén es el museo de la Shoah, a donde todos los VIP, la gente importante, viene cuando visita a Israel, los presidentes, toda gente, los papas, todos. Y ahí en Yad Vashem, él tenía una exposición en 1976, en la cual él también mostró este motivo fundamental y judío de la estrella, que claro, lleva mucha importancia con respecto a la Shoah, por la estrella, aquella estrella amarilla. Y él tituló a su exposición como en hebreo, Masá y Masá. Masá en hebreo, que se escribe con la Samech. La Samech es viaje, el viaje. Mientras que Masá en hebreo,
con otra letra, sin, eso significa ya algo que tenemos que llevar sobre los hombros, es decir, como un peso, algo muy, muy complicado, algo que es muy malo, que no podemos seguir adelante con él. Y eso, masá y masá, el viaje. Y en la palabra viaje, él quería contar su historia biográfica desde el gueto en donde él, el pobre, estuvo en la Shoah, en Vilna. Y eso es Vilna, eso es el gueto. Y mirad qué hacía. Ha puesto aquí al centro la estrella de David. Y aquí tenemos la estrella, aquella estrella, con toda la ruina porque la estrella ya es judía. Eso quiere decir que el pueblo judío está en el infierno del gueto, está ya muriéndose por los nazis, por todo lo que está pasando en Vilna o por otros lados en esta época tan mala, tan fea de la Segunda Guerra Mundial. Después podemos mirar también aquí, Debbie, aquí a la izquierda. Es la primera vez en la cual se mostró la estrella de David en una Biblia. La Biblia se llama la Biblia de Leningrad y es fechada al siglo X. Aquí tenemos la primera, es un manuscrito, es un códex, un manuscrito, en donde ya se encuentra la estrella. Aquí tenemos a Trumpeldor, que eso quiere decir la estrella judía en un manuscrito de la Biblia, y después pasamos, saltamos a los siglos después y ya llegamos a la época moderna, al sionismo en Israel, y aquí había el Trumpeldor y también David Ben Gurión, que él formó parte de alguna unidad que se llamaba Ageduda Ivri, ¿no? Ageduda Ivri, es decir, como soldados hebreos, judíos, que formaron parte de toda este movimiento sionista para defendernos aquí en Israel antes del Estado. Todo eso es antes. Y después tenemos un artista muy conocido también, Lilian, que muestra el fénix. El fénix significa vida o resurrección, resucitado. El fénix siempre se resucita, y entonces lo vemos aquí donde en la estrella de David. Eso quiere decir que la estrella lleva tantas significaciones históricas, simbólicas, cósmicas, judías, cristianas, no judías, mexicanas, por ejemplo, también India. Yo no hablé por falta de tiempo. Y ahora pasamos un poquito al señor Agam. Dani, ¿cómo estoy de tiempo? Dime. Estás Dani. perfecto, estás perfecto. Me gustaría que cuando hables ahora de Agam, hables Sí. un poquito también de la temática mística de él también, Eso. y el Maguen David, obviamente. Gracias. Eso, sí, claro. Y entonces justamente con esta obra magnífica que se llama, eso es muy interesante porque se llama El corazón golpeando, pero, Agam tiene otra estatua que también se llama El corazón golpeando. Entonces, en primer lugar, antes haber hablado de la estrella, de la primera estrella del amor de Agam, ahí toqué el tema del amor, de la unión del hombre y de la mujer. Pero Agam, él, haber nacido en Rishon, él nació en Rishon en 1928. Nació a una familia, ellos tenían como 11 hijos.
Y Agam era el más cercano a su padre. Su padre era rabino y rabino Hasid, era Hasid. También Agam es un poco de Hasid porque él se siente muy, muy cercano. Les pido perdón. מזה? לא, אני לא יכולה לדבר, אני עם צ'ילה, אני אדבר איתך אחר כך, סליחה. Sí, sí, perdóname, es el teléfono, no es el móvil, entonces por eso. Bueno, en toda manera, les pido perdón. En toda manera, volvemos a Agam con su biografía en Rishon. Él nació, como dije, en Rishon. Su rabino Yoshua era rabino. Y él se ha sentido siempre el más cercano a su padre. ¿Y por qué no sé? Porque su padre era cabalista. Y su padre tampoco no comía, casi no comía. Y siempre decía su padre, me lo contó Agam, decía su padre, mira, hoy no como todo el día. ¿Por qué? Porque yo tengo que reflejar, que contemplar, ¿de qué? De la Kabbalah, de Dios, de Elohim y del mundo. Y su padre no quería que haya salido Agam de la casa al colegio. Y por eso él se quedó siempre con su padre. Y en realidad él se lo ve a sí mismo como la realización mística y como una continuación espiritual de su padre. Y por eso, y él me contó también una cosa fenomenal sobre el tema de su padre. Él me contó que su padre, como rabino, él estudiaba cuando era más joven, claro, antes de casarse con la madre de Yaakov Agam, él estudiaba en una escuela yeshiva, una escuela religiosa para ser rabino. Y como según la religión judía, no se puede pintar o hacer estatuas y todo este mundo de imágenes es un poco complicado con respecto a la religión. Y entonces él pensaba, su padre, y Agam es artista, ¿no? Que no es el desarrollo regular de un hijo de una familia religiosa ortodoxa, que no es religiosa light, es religiosa ortodoxa. Su padre era rabino en Rishon, en la sinagoga de Chabad, de los Hasidim. También su padre murió en la misma sinagoga en donde rezaba y murió su padre, me lo contó Agam, el Erev Shabbat, el viernes o el sábado. En toda manera, Agam me contó que su padre, no sé cómo, pintaba una pintura, un cuadro pequeño. Y como tenía mucho miedo del rabino de la yeshiva, lo ocultó. Y de golpe, él iba a la yeshiva para estudiar con sus compañeros de la yeshiva. Y no sabía dónde estaba su cuadro, aquel cuadro que pintaba el padre de Agam. De golpe, se la veía sobre la pared, atrás del rabino de la yeshiva. Y eso le dio a su padre el sentido como que no hacía cosa contra Dios, contra la religión y tal. Lo que es muy interesante es que Agam, en el esfera digamos, en el esfera público, es decir, en museos por todas partes del mundo, él tiene su arte en Nueva York, en Europa, claro, en París, en Israel, en México, en los Estados Unidos, en muchos museos, y también tenía su exposición muy importante en el Museo de Guggenheim en Nueva York, por todas partes. Entonces, en esta esfera público, él nunca
no va a mostrar obras figurativas, es decir, solamente arte abstracto. Tiene que ver con sus ideas cósmicas y cabalistas, mientras que, por ejemplo, a la derecha vemos el cuadro que se llama Galaxia. La galaxia la tenemos en el museo, pero Agam está trabajando siempre en series. Tiene muchos motivos que él le gusta repetirlos, como la estrella, también las galaxias y más cosas, como también el corazón golpeando. Y eso es un corazón muy interesante. ¿Por qué? Porque en primer lugar, vemos aquí como el cosmos, es el mundo, ¿no? Después, al dentro, es decir, es como un globus. En su centro vemos la estrella. Y eso, mira, todo el arte de Agam es arte cinético, pero eso también se mueve. Esta estatua se puede moverla. Nosotros tenemos también en el museo otra obra que lo hacía Agam en un tamaño más pequeño, porque él también, por ejemplo, él puede hacer una obra de muchos tamaños distintos, es decir, pequeños y monumentales muy, muy grandes. Entonces, aquí tenemos la estrella, aquí la galaxia. La galaxia, ¿qué tenemos en la galaxia? Tenemos el cielo. Dice Agam, él me lo dijo a mí y a la gente en general. Él dice que él es pintor en el espacio. Es decir, que él quiere siempre usar su arte, y él me lo dijo también, me lo dijo que su arte le sirve como, de modo espiritual, como oración. Es como oración visual. Todo de su arte se lo ve él, Agam, como oración visual, y también como su modo, su manera de subir de la realidad. Y eso es muy interesante. ¿Y por qué es muy interesante? Porque el arte cinético, en su fondo, tiene esta idea del tiempo. Eso es un poco complicado. ¿Y por qué? Porque el tiempo, ¿qué es el tiempo? Por ejemplo, ahora cuando estamos aquí en esta sala virtual, o por ejemplo mañana, ¿qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa con la vida humana? La vida humana es nada. ¿Por qué? Porque vamos a este mundo y vamos a pasar al otro en cuando Dios nos quita la vida, ¿no? Es decir, que la vida humana no es eterna, es bien limitada. Y Agam dice que él siempre quiere captar el momento en su obra. Yo veo a su arte como un mecanismo espiritual para captar el momento, para probar a saltar de las limitaciones humanas que todos nosotros como seres humanos no podemos evitar porque somos seres humanos, no somos dioses. Y entonces el arte cinético les sirve para captar el tiempo y para mostrarnos las posibilidades variadas de ver el mismo por todos lados, por todas partes. Es decir, de la izquierda, de la derecha, por arriba, por abajo, desde el centro, no importa. Y nosotros, que somos seres humanos bien limitados, nosotros tenemos el privilegio de activar con nuestra vista, con nuestros ojos orgánicos, podemos mirar su obra y activarla sin nosotros como observadores, espectadores del arte. El arte de Agam no existe.
Es decir, que lleva este bond, este contacto que siempre depende de nosotros. Sin nosotros no existe su arte. ¿Por qué? Porque no es como, por ejemplo, ayer han abierto el Museo del Louvre a París. Y, por ejemplo, la Mona Lisa. Al ver la Mona Lisa, por ejemplo, ella siempre está en el cuadro, no se mueve. En el arte de Agam, el arte cinético de Agam, siempre vamos al museo o no importa a dónde, al ver una obra de Agam, ella se cambia siempre. Y eso nos da este sentido. De un lado es un sentido un poco triste, porque nosotros como seres humanos vamos a morir, pero él nos da la vista optimista. ¿Por qué? Porque nos da un lugar especial en la activación de su arte. Eso es fenomenal en este sentido. Después, Debbie, vamos a seguir y yo me acerco hacia el final de mi presentación. Dani, ¿estoy bien de tiempo? Sí, estás muy bien. Estamos ahora viendo el último slide, me parece que es con los papas. Jacob Agam de los papas. Antes de los papas tengo uno más que muestra una cosa muy, muy importante que se llama la estrella de la paz. Tuvimos la estrella para resumir lo que he dicho hasta ahora. Tenemos la estrella de amor. La estrella es un motivo muy antiguo. Se ha convertido en un símbolo judío y después Agam lo usa como un símbolo cósmico, lo cual él dice que significa amor, la unión del matrimonio, de la boda, del hombre y de la mujer, pero también es la estrella de la paz. La paz es amor, ¿no? La paz es amor. Y aquí tenemos esta estatua de la estrella de la paz, que la hizo Agam después de la paz, del contrato de la paz de Camp David con Egipto. Y entonces sí es una estatua bien instalada de la paz. Aquí a la derecha tenemos las vistas de la estrella, mientras que en el diapositivo final, Debbie, vemos que Agam regaló a los dos papas, es decir, al Papa Juan Pablo II y al Papa actual, Francisco I, les regaló una obra simbólica en la cual se ve aquí, en la obra del Juan Pablo, se la ve la cruz, la estrella de David y la estrella musulmana que lleva solamente 5 y no 6 puntos, y en la cual Agam quería hablar o mostrar visualmente la unión ecuménica de los judíos con el Papa, el jefe del mundo cristiano, y también con el Papa Francisco. Aquí tenemos otra obra distinta que también es como la estrella de la fe, con la cual empecé la visita virtual en el museo, porque en el museo tenemos esta obra que se llama Fe, en la cual tenemos la menorá, la candelabra del templo de Jerusalén, el arco iris, que es un símbolo cósmico, el arco iris, y cuando habló Agam con el Papa Francisco, se lo dijo: mirad,
yo quiero, Agam dijo al Papa, yo quiero que nosotros, todos los pueblos en el mundo, que estemos todos como el arco iris. ¿Por qué? Porque en el arco iris hay muchos colores y los colores viven en paz y no luchan. Los colores, hay una tolerancia cósmica en el arco iris y por eso entonces él quería juntar la idea del arco iris con la candelabra del templo que también la adaptaron los cristianos, el arco iris también, y la estrella de David, como hemos visto también, y esta idea de la fe, del amor, de la paz, y espero también que todo esto que nos hemos hablado hoy nos lleva el amor, nos lleva la paz y nos lleva por fin, tal vez, espero y mucho, como todos nosotros por todas partes del mundo, que nos lleva la resolución de esta pandemia horrífica que nos cambió la vida, creo. Entonces, ahora Dani, te doy la palabra para la charla, para preguntas. Estoy aquí para ¿Qué tal? que me hagáis las preguntas. Sí, claro. Te agradezco Gracias. muchísimo. Mientras que vamos juntando algunas preguntas, yo aprendí un montón. Cada vez que te escucho aprendo más todavía. Gracias. Y me encantaría comenzar yo por una pregunta. Sí. Hablaste de Agam, pero hablaste un poquito menos, creo, de su arte cinético. Sí. Y hablaste también un poquito del concepto del tiempo en el trabajo. O sea, creo que una de las cosas más emocionantes que dijiste ahora, que lo triste cuando uno mira una obra de arte es saber que nos va a superar en tiempo como persona seguramente, Sí. pero eso es lo que la hace emocionante. Entonces, ¿qué significa el concepto del tiempo cuando se trata de movimiento de las obras de Agam? ¿Y cómo se conecta todo esto con el mundo místico del artista, que era un gran conocido estudioso de la mística, de la Kabbalah? Oh, es una cosa fundamental. Es una cosa fundamental porque podemos hablar con respecto al tiempo. Es un tema filosófico, ¿no? El tiempo, ¿qué es el tiempo? El tiempo es una invención humana, porque los religiosos, no importa de cuál religión, creen que el mundo es una creación de Dios, la Bria es una creación de Dios. Pero ¿dónde estuvo el tiempo? Es decir, que hay el tiempo de Dios, mientras que cuando nos creó Dios, hemos venido, lo que se llama el protoplástico, el Adán y Eva, entonces han venido al mundo. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Que por el pecado les echó Dios desde el jardín de Edén. ¿Y por qué? Es decir, que en el jardín de Edén no había tiempo, es decir, que no había límite. Era la eternidad. El jardín de Edén es el mundo celeste, el mundo que hoy en día para toda la humanidad está fuera de nuestras posibilidades como seres humanos por el pecado de Adán y Eva en el jardín de Edén. Es decir, que el desarrollo del mundo ya lleva división entre tierra y cielo, mientras que nosotros vamos al mundo, somos pequeños y después entonces vamos adelante. Mientras que el arte cinético quiere mostrar lo que no se puede mostrar en el arte. ¿Y por qué?
Porque el arte que es una cosa muerta, porque no vive el arte, es un objeto que no vive, no es un ser humano, ¿verdad? ¿Verdad o no, Dani? No es un ser humano. Entonces, y todos los artistas, no importa cuándo, querían mostrar, por ejemplo, os doy un ejemplo muy interesante, por ejemplo, querían mostrar el movimiento de los caballos. Pero ¿cómo se puede haberlos mostrado moviéndose a los caballos en una pintura? O tampoco no se puede mostrarlo en una estatua, ¿verdad o no? Hasta el momento que tenemos ya la película, el video y todo eso, no había manera, ¿verdad? Agam quiere en su arte haber puesto en su arte todos estos puntos de vista con nuestra participación como espectadores en su arte. Nosotros vivimos, es decir, que nosotros damos vida a su arte. Y esto es el tiempo, pero el tiempo es una cosa que no se puede captar. Es decir, ¿dónde vivimos? Vivimos ahora en un momento, ¿verdad? Pero el momento, eso siempre lo explico con respecto a la lengua española, porque en castellano tenemos el ser y estar, ¿verdad? El arte de Agam es estar, porque solamente de lengua española se puede entenderlo, porque el ser es una cosa regular, pero el estar es una cosa que está estando, ¿no? Moviéndose. Eso significa el arte cinético, que la gente que habla la lengua se puede entenderlo, ¿verdad, Dani? ¿Verdad? El estando. Hay que pensar del arte de Agam como de estar, no como ser, sino como estar. Una cosa moviéndose siempre. Eso tiene que ver, Avital, yo quiero una continuación de lo que estás diciendo y decía después Karen tiene una pregunta también, pero lo que tú estás diciendo del movimiento constante tiene que ver también con lo que tú hablas en el documental, de arte que tiene aspectos musicales y vocales también. O sea, también, porque como oración, y tenemos siempre en la liturgia, no importa cuál, la liturgia religiosa, ¿no? Del judaísmo, no importa. Tenemos siempre himnos, tenemos música, tenemos muchos sentidos. Y Agam es una persona que nació con lo que se llama la calidad sin estética. ¿Qué es esta calidad? Que él puede escuchar que nosotros, gente normal, no podemos. Es decir, que el mundo visual, él lo puede oír. Es decir, que él ve, por ejemplo, ve los colores. Cada color lleva un valor vocal. Y él también es muy interesante. Yo he visto una foto de Zubin Mehta. Zubin Mehta es un maestro, el maestro de la orquesta, ¿no? Que ahora ya se jubiló, pero era el maestro tan importante y famoso de la Orquesta Filarmónica de Israel. Y Zubin Mehta vino a Agam para ver lo que se llamaba el patifón. Había un patifón antes de YouTube y todo esto. Y antes del DVD y todo esto, toda la alta tecnología. Un tocadiscos. Había el tocadiscos. Agam hizo un tocadisco cinético, que es increíble, que llevaba este tocadiscos, llevaba estas máquinas
que tocaron la música, el disco, cada vez en otro momento. Es muy complicado haberlo entendido. Y eso es un tocadiscos. Después, haber pasado a su obra pintada. ¿Cómo se puede, si no se puede mostrar el movimiento real, cómo se puede oír? Porque solamente Agam puede oír los valores vocales de los colores. Nosotros no lo podemos. ¿Qué hace él? Él establece composiciones visuales con colores, pero lo que es importante es el lugar. Es decir, que él hace como de ventanas. Eso es la palabra que estaba buscando. Como ventanas, como en el ordenador, lo que tenemos de Windows, que en el ordenador, por ejemplo, ahora yo veo a Dani y veo cada uno de los participantes, ¿verdad? Así igual en la obra de Agam. Él puede meter a Dani como un objeto visual, un objeto, digamos, ¿no? Y después entonces lo muestra de ambos o de todos lados de modo circular. Y el modo circular es cósmico y también es como un concierto, porque el maestro, como Zubin Mehta, cuando tenemos el concierto, el maestro tiene la partitura. La partitura es toda la música de no importa cuál instrumento, mientras que el maestro musical y el maestro visual, es decir, Zubin Mehta a través de Agam. Zubin Mehta tiene la orquesta vocal. Agam tiene la orquesta, pero visual. Y entonces él da a cada elemento visual entrar en su momento como de partitura. Y eso quiere decir juntar a los artes en realidad, juntar y también a los sentidos, es decir, el sentido vocal, el sentido, la vista, y también hay más, claro, hay más sentidos que, por ejemplo, os doy un ejemplo muy fácil a entender. Por ejemplo, Dani, tu mujer te prepara la comida, ¿verdad? Y ella es buenísima, la comida y tu mujer, las dos. Y ella quiere que te va a gustar, ¿no? La comida, ¿verdad, Dani? Sí. Muy bien, entonces, ¿qué va a hacer? En primer lugar, es muy buena cocinera, pero después, es muy importante, Dani, cuando estás sentado a la comida, a la mesa, tú quieres que el olor de la comida, que esté muy buen olor, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que no es solamente el gusto, también es el olor, y también la vista, que tu mujer ya lo ponía tan lindo sobre la mesa para alegrarnos el corazón, ¿verdad o no? Claro. Eso es Saludos, un Abital. ejemplo. Es un muy buen ejemplo, pero me gustaría darle un momento la palabra a Karen. Creo que ella tiene una pregunta y ya se nos está acabando el tiempo. Sí. Karen. Avital, muchas gracias por tu exposición espectacular. Gracias. Antes de, voy a, para dejar espacio por si alguna de las personas que está quiere hacer una pregunta, así Claro. que los invito por el chat al que quiera hacerle una pregunta a Vital. Mientras tanto, yo quiero contarles, y le comentaba a Vital antes de empezar, quiero contarles a todos ustedes un proyecto muy especial que tenemos, la División Femenina en Sí, Israel. claro. ¿Ya? Y quiero contarles, y van a ir pasando algunas fotos de la aldea juvenil Ben Yakir. La aldea juvenil Ben Yakir es una de las muchas aldeas que existen en Israel, una de las cuales 4 de las cuales son patrocinadas por Keren Ayesod, y en una de ellas, que es Ben Yakir, tenemos nuestro proyecto este año. En Ben Yakir viven 120 niños en forma permanente, es un internado,
¿ya? Y muchos de los cuales son etíopes, son niños etíopes, todos en un gran riesgo social, ¿ya? Y la idea de nuestro proyecto es poder construir una escuela para la aldea, porque tienen una escuela muy, muy, muy precaria, y tenemos que reunir fondos, lo cual estamos haciendo ya desde el año pasado, para poder construir esta escuela. Como ustedes pueden ver ahí en esa foto, aparecía un letrero, ya que fueron los niños del Instituto Hebreo, estuvieron en su viaje de estudio hace algunos meses, estuvieron visitando la aldea y se hizo la colocación de la primera piedra de esta escuela, así que fue muy emocionante eso, y bueno, tenemos el gran desafío de poder reunir los fondos para esta escuela. Ahí ustedes pueden ver una de las salas que hay ahora. Esa es la escuela actual, que como pueden ver es muy, muy precaria. Ahí tenemos una foto de los niños que nos mandaron un Shana Tová Umetuká a todas las mujeres de Chile. Ahí tenemos a los niños colocando la primera piedra. Esa es una foto donde se puede ver la aldea Ben Yakir. Esta obra la vamos a hacer en conjunto con otros crianayesos, pero la División Femenina de Chile es la que va a dirigir y la principal parte de este proyecto. De hecho, nosotros le vamos a colocar el nombre a la escuela, así que era muy importante, por eso quería también contarte a ti y a todos los presentes de esta obra, y los invitamos a todos, por favor, a ayudarnos a formar parte, acérquense, escríbanos para poder contribuir a esta obra. Hay mucha gente a la cual no alcanzamos a llegar con los llamados y necesitamos que haya una forma activa de, por favor, contactarnos. Los invitamos también a trabajar para poder, porque tenemos un compromiso con estos niños, y pese a la pandemia, esperemos en Dios que nos ayude, que a toda la gente se le toque su corazón, porque no podemos dejar a estos niños sin la escuela, porque es un compromiso que ya tenemos con ellos, así que vamos a hacer todos los esfuerzos para poder cumplir. Yo no sé si voy a mirar el chat un segundo para ver si tengo alguna pregunta. Por favor, háganme alguna pregunta, por mientras yo te quiero preguntar. Vamos a dejar los 10 minutos más a Vital, si te parece, porque Sí, tenemos un compromiso. Estoy aquí, yo no me muevo. Un compromiso con la gente por el tiempo. Yo te quiero preguntar un poco tú comentaste que había mucho tema con el tema de la pintura en el judaísmo, porque hay ciertas prohibiciones halágicas. Yo sé que Agam tiene una tradición mística, cabalista, él es un hombre religioso. Me gustaría si nos puedes contar, por un lado, cómo vive él con su religiosidad, me imagino con cumplir Shabbat, con la Kashrut, con todo su trabajo de las exposiciones, de recorrer el mundo, y por otro lado, si nos puedes explicar un poco cómo está regulado el tema del arte, qué es lo que está prohibido, qué es lo que está permitido. Yo entiendo que la escultura no está permitida, no sé si toda la escultura, entiendo que de la pintura lo abstracto sí, pero me gustaría si tú nos puedes explicar un poco esos temas. Bueno, en primer lugar, tenemos el segundo comandamiento que en la Biblia de Moisés, en lo cual se dice que nosotros, como hijos de Dios, no podemos adorar, venerar las estatuas, la imagen, ¿no? La imagen, y por eso en el mundo judío, Dios no lleva cara. Y Moisés tampoco él, como el gran profeta Moshe Rabenu, tampoco él no veía a Dios. Nunca veía a Dios. Solamente lo veía, se dice en el exégesis que se explica el encuentro de Moisés con Dios. Y Agam siempre habla del tema de Moisés. ¿Y por qué se trata del tema de Moisés? Porque cuando Moisés subió al monte Sinaí para tomar la ley, ¿no? La ley de Dios, él quería saber con quién hablaba y no le dejó Dios a verle. No le dejó. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Le dijo, y según dice Agam, eso es su moto de arte cinético. Dijo Dios,
en hebreo, claro, dijo Eheye, Asher Eheye. ¿Qué es Eheye? Viene de la palabra en hebreo lihiyot. Lihiyot es ser, ¿no? Ser. Y el nombre de Dios, Hashem, ¿por qué se dice Hashem? Hashem, ¿qué es el Shem? Hashem en hebreo significa el nombre, porque no solamente que no podemos tener imágenes, tampoco no podemos pronunciar el nombre de Dios, porque el nombre de Dios dice Agam, que es Jehová. ¿Qué es Jehová? Jehová también es como Eva, Javá. Jehová en realidad es vida. Jehová, el nombre judío de Dios, es como decir la vida. Es como decir la vida, que es una cosa que vivimos. ¿Qué quiere decir vivir? Vivimos de modo cinético, ¿no? Entonces, Agam, como es judío, en realidad no es religioso. Su religiosidad es muy profunda. En esta manera, eso quiere decir, la kashrut, por ejemplo, él no tiene problema porque es vegetariano, en primer lugar. Y tampoco no come, casi él siempre olvida comer. Pero no es eso. Y tampoco no, por ejemplo, él, si le hace falta, por ejemplo, viajar el sábado, entonces lo va a hacer. No es eso, no es eso. Y yo le veo como su mundo espiritual es muy, muy profundo en este sentido, que él siempre quiere saltar del terrestre. Tiene un problema, es un complejo en realidad. ¿Y por qué? Por su padre. Porque su padre siempre ayunaba. Y por eso Agam ha desarrollado un complejo con respecto a las cosas materiales que nos queda vivir, porque uno que no come va a morir, ¿no? Y él siempre está mal porque olvida comer. Por ejemplo, os doy un ejemplo personal de su vida, de cómo se ve. Y entonces, también otra cosa, como él vivía, cómo es su religión. Él llegó a París 3 años después del establecimiento del Estado de Israel, es decir, en 1951. Él llegó a París. Quería antes irse a Chicago para estudiar arquitectura. Tenía una escala en París, en donde se quedó para los más que 60 años en París, en la escala en París. Él llegó a París en un momento muy interesante en la historia del arte, porque ahí estuvieron Picasso, Salvador Dalí, Man Ray, el artista, ¿cómo se llama? Alemán, que era surrealista también. Y Agam, como de muy, muy joven, era muy, muy, muy joven. En 1951 tenía como 23 años, nada. Y nadie le conoció a París. Y París en aquel momento ya no era el centro del mundo cultural. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, la cultura, el arte, todo eso ya pasó al océano, pasó a Nueva York, pasó a los Estados Unidos. Europa ya no era un sitio tan lindo, ¿no? Después de la Guerra Mundial. Y entonces él llegó a París, pero eso quiere decir que aún había muchos artistas en París, muchísimos artistas en París. Y él, no sé cómo, se juntó con los artistas surrealistas. Y eso quiere decir su mundo espiritual. Y en aquel momento también él quería cambiar su nombre, su apellido a Agam, porque de origen el apellido era Gipstein. Y él se juntó con aquellos artistas y habló con ellos de muchos temas y ya se veía que iba a ser muy exitoso, y eso es lo que pasó,
porque dentro muy poco tenía ya su primera exposición, que era también la primera exposición cinética. La primera por todas partes del mundo. Fue un momento fenomenal en París. Sí. Vamos a hacer una cosa así, o sea, sé que hay algunas personas que tienen que irse, entonces yo Sí. propongo lo siguiente, vamos ahora a finalizar así oficialmente, el que se Sí. quiere quedar con nosotros unos minutos más para preguntar algunas cosas con gusto, quiero agradecerte un montón, quiero agradecerle a Sara, a Debbie y a Deb de la oficina de Kereneso Chile por todo el apoyo, a Karen por la iniciativa obviamente, Y a todos Jaco Leopold. a ti también. Quiero volver al llamado también de Jaco y de también Karen. Júntense con nosotros, les precisamos también en este momento. Sin nuestros voluntarios Ascanim y sin nuestros contribuyentes no somos nada, y la comunidad nos precisa también aquí y también en Israel. Entonces aprovecho aquí para despedirme. El que se tenga que ir, siéntanse libres, y el que se quiera quedar un rato más con nosotros para escuchar a Vital está invitado también. Muchísimas gracias y acompáñenos. Tenemos muchas ideas más para charlas en el futuro y espero que nos sigamos viendo en el futuro también. Avital, continúa, por favor. Disculpa que te corté. No, muy bien. Estoy muy emocionada porque, en primer lugar, Karen, veo a vuestra actividad de vuestro grupo tan generoso para ayudar. Mirad, aquí en Israel, cuando había esta aliyá, Jaco, hablaste antes, al principio, de la aliyá. Y tenemos aquí, Karen se ha referido también a los etíopes, los judíos etíopes, que esta aldea, esta escuela que vosotros la estáis construyendo y ayudando a Israel, a la aliyá, es una cosa fundamental porque es una cosa de verdad. En hebreo se dice behemet, en verdad, de verdad. Pero con respecto a Agam, también es muy interesante, porque él en primer lugar, como ayudó mucho a la Keren Hayesod, ¿no? Con respecto al centenario, también lo hizo de buena voluntad. Y hay que decirlo, como sionista, a pesar que él vivía durante casi todo El logo de 100 años de Keren Esod, que ustedes lo vieron en las invitaciones, eso es Jacob Agam, claro. Lo hizo Agam y os regaló esta obra magnífica también a la Keren Hayesod de Chile, ¿no? O a la Keren Hayesod de Chile la regaló, ¿no? No, es Keren Esod mundial, o sea, es el logo que se está utilizando en estos 100 años, este año 2020, y se está usando en todo el mundo, también en Chile, obvio. En todo el No, mundo. la obra, no el logo, la obra. Ah, la También obra no, la obra misma está en Jerusalén, en Keren Esod Jerusalén. El en original está en Jerusalén. Keren Esod Jerusalén. Ah, muy bien, eso. La Keren Hayesod donde la jefatura por la calle ahí, de la Keren Hayesod ahí, que se llama también Keren La Hayesod. calle Sí. King George en Jerusalén. Eso es. Entonces, os quiero contar una cosa muy importante sobre Agam. Agam también su hijo. Como él vivió en París, su hijo Ron, que vive en Nueva York, que también es artista, y también Agam. Como Agam, haber vivido en París, él se juntó con todos los presidentes de Francia. Es decir, que él llegó a París, nadie le conoció, dentro muy poco ya se encontró muy exitoso, hacia un momento que una de sus primeras exposiciones retrospectivas tenía lugar en París, y después todos los presidentes de la Francia eran sus amigos, es decir, Jacques Chirac, Georges Pompidou en primer lugar, Georges Pompidou. Y me contó su hijo, su primogénito, su hijo mayor, Ron, que es artista. Él era niño cuando el presidente de aquel momento, Pompidou era un gran mecenat de arte.
Y por eso tenemos el centro de Pompidou en París, que Agam tenía que montar una exposición el mes de abril, que nada de eso se ocurrió por la corona, todo se paró por la corona. Pero tenía que haber tenido Agam 2 exposiciones en París, una para niños en el centro de Pompidou, la otra en otro museo y después en otros países del mundo. Todo eso ya no existe, pero de toda manera, el presidente Pompidou adoraba a Agam y él le comisionó montar una sala en lo mismo Palacio de Élysée, en la residencia del presidente en París. Que aquella obra también es una obra cósmica. ¿Por qué? Porque es una sala. Entonces podemos imaginarnos entrando en la sala, que es una sala cinética de Agam. Es decir, que todo se mueve según nuestro movimiento, según las formas de las paredes, de la alfombra. Por tierra hay una alfombra y al dentro hay una estatua también. Todo esto está hoy en día en el centro de Pompidou en París. No hay acceso porque no se puede entrar para no hacer daño a la obra tan importante de Yaakov Agam. Y él, como él conocía y hasta hoy conoce a Macron, el presidente actual de la Francia, entonces yo, por ejemplo, en el Museo de Agam tenía que acompañar al segundo de la política francesa, que es buen amigo de Yaakov Agam. Él me ha pedido, como yo también hablo francés, él me ha pedido que le acompañase. Y entonces, ¿qué sucede? Que Agam, como sionista, judío, israelí, artista, religioso, digamos que sea religioso, pero en toda manera es muy juntado con las ideas del pueblo judío y de la religión y de espiritualidad judía. Entonces, él y su hijo, tienen esta misión, ¿cómo se dice, Dani? Shem Tzion Bagolá, el nombre de Tzion en el mundo. De la diáspora. En el mundo. Avital, Sí, mira, me había olvidado con toda la emoción, pero para poder agradecerte y para agradecerte también a los presentes que quedan y para poder terminar la charla porque estamos en la hora, vamos a terminar con un saludo que nos enviaron unos niños con mucha buena intención de hacerlo en español, niños de Ben Yakir. Así que para despedirnos y agradecerte especialmente y motivar a todos los que nos siguen escuchando, los vamos a dejar con el video de agradecimiento de los niños. Muchas gracias, Avital. Un abrazo. Sí, a todos. Gracias, Avital. Toda Rabá. A la Dirección de Mujeres de Quedan Chile, creamos a llevar abrazos de mi Ben Yakir. Les deseamos a usted, la familia, mucha salud que atraviese el periodo con paz. Espero verte pronto en Israel. Chao. La verdad es que nos reímos porque no se les entiende mucho, pero hicieron un gran esfuerzo por mandarnos unos saludos en español, así que lo quisimos mostrar igual a todos. Así que muchas gracias y esperamos verlos a todos en una próxima actividad de Keren Ayesot. Gracias, Jaco, por habernos acompañado, a Debbie, a Deb, a Dani y a Sara, que es nuestro motor también. Estuvo de cumpleaños. Gracias a todos. Gracias, Vital. Mucho gusto. Gracias. Como se dice, Beshana Abba Yerushalayim. Amén, amén. Entonces, sí. Chao, Vital. Bye, bye. Chao a todos.